Hola, vamos a colocar otros elementos referentes a lo que es o que son los procesos, de modulación. En la charla anterior habíamos dado una breve introducción en lo que hace referencia a la modulación por amplitud, a la modulación por frecuencia y a la modulación por fase. Coloquemos nuevos conceptos o complementemos los ya planteados. Ya habíamos pues colocado entonces sobre el tapete que el proceso de modulación consiste en alterar o manipular algunos de los parámetros de la señal portadora o que inicialmente llamamos el vehículo de los datos, con el fin de codificar entonces los datos y pues obtener un mayor rendimiento en los sistemas de comunicaciones. En el caso de una definición, digamos, de lo que es el proceso en términos generales. En el caso de la modulación, entonces podemos enmarcarnos por dos lados, los dos mundos que de alguna forma entonces en la actualidad aún encontramos. Por una parte la modulación analógica y por otra parte la modulación digital. Se asume que con el tiempo el mundo va a ser principalmente digital. La teoría dice que será 100% digital. Nuevamente, entonces, la modulación vista desde el punto de vista eh, análogo, entonces estamos hablando de AM, análogo FM, modulación por frecuencia, acá modulación por amplitud, modulación por fase y sus equivalentes entonces en el caso de la modulación digital, amplitude shift gain, frequency, no, acá sí amplitude shift gain, frequency shift gain y fase shift gain para entrar a mirar. En estos tres casos iniciales se asume que en el caso de la amplitud, la modulación por amplitud, entonces, pues consiste en modificar la amplitud de la señal portadora para transmitir mensajes. En el caso de del FM, entonces, la modulación por frecuencia consiste en modificar parámetros en la señal portadora, el parámetro frecuencia en la señal portadora para transmitir mensajes. En el caso de la fase, entonces, pues lo que estamos variando en la señal portadora, pues es la fase. Acordémonos que la fase dijimos que es el ángulo que forma en un tiempo t esa señal portadora con respecto al origen. En esos tres casos estamos diciendo que únicamente entonces se altera o modifica un solo parámetro. Hay parámetros mixtos entonces en el caso del QAM que vemos por aquí, en el caso de la asumido en los dos, entonces tanto análogo como digital, que básicamente quadrature amplitude modulation y básicamente lo que queremos hacer resaltar en estos momentos es que se están modificando dos parámetros de manera simultánea, la amplitud por una parte y la fase por otra. Es conveniente que nosotros pues tengamos la noción de que únicamente pues esta es una pequeña introducción a lo que es la modulación. Acá otros puntos suspensivos, entonces si nos ponemos un poquito a detallar, acá el cuadrito que está en la parte derecha, entonces encontramos tanto en el mundo análogo, en el mundo digital, inclusive aparecen otras dos clasificaciones en las cuales entonces hay diferentes pues técnicas entonces de alterar entonces la señal portadora, dependiendo la tecnología, dependiendo entonces el tipo de señal, entre otras variables, entonces lo más probable es que vamos a utilizar entonces una u otra, o básicamente los gestores de tecnología entonces van a implementar de pronto sus propios esquemas de modulación como tal. Como tal, entonces nosotros ya lo planteamos en el caso de la modulación por amplitud, entonces se modifica la amplitud de la señal portadora, por acá entonces están las, eh, las, em, las ecuaciones que representan en este caso que dice que la señal del mensaje entonces sería básicamente esa señal sinusoidal, una señal simple. Estamos hablando de la señal portadora. Es conveniente identificar que la señal portadora siempre va a tener muchísimo más frecuencia, más ancho de banda,
la frecuencia es mayor en el caso de la portadora, entonces estamos hablando de una señal. En este caso, entonces tenemos una señal del mensaje con una amplitud determinada, otra señal del mensaje también con otra, con una amplitud, digamos que uniforme. Y en teoría, entonces, la mezcla de estas dos o la multiplicación de estas dos señales, entonces, ya en el proceso de modulación, entonces nos va a dar como resultado esta señal donde efectivamente, entonces nosotros nos damos cuenta que si partimos asumiendo teóricamente de pronto que la amplitud de este señal del mensaje son 5 voltios, por decir algo, y aquí también son 5 voltios, entonces acá estamos hablando que los picos máximos que obtienes son 5 voltios, pero encontramos diferentes componentes en cuanto a amplitud. Básicamente lo que está aquí planteado como alterar el parámetro de amplitud en la señal portadora, entonces lo podemos visualizar. Esta sería la resultante o señal pues modulada que se transmite ya por un medio, básicamente. Eso es lo que hace referencia a la modulación por amplitud, principalmente entonces en un ambiente análogo. Modulación por frecuencia, decimos entonces que ahora lo que se altera entonces es la frecuencia de la señal portador. Tenemos una señal, digamos aquí en este caso podemos asumir que es una señal digital como tal, y entonces por acá vamos a tener una señal digital binaria, ¿no? Vamos a tener la señal portadora, que en este caso pues va a ser de la misma naturaleza del ejemplo anterior, y digamos que entonces dependiendo el símbolo que estemos codificando, entonces en este caso hay una frecuencia y en este caso hay otra frecuencia diferente, es decir, asumiendo de que esto va a representarme un cero y que esta frecuencia me va a representar un 1. Se altera entonces en este caso la frecuencia de la señal portadora, y en este caso entonces la ecuación mediante la cual entonces nosotros podemos digamos manipular entonces o generar básicamente esa señal donde está la amplitud de la portadora, está el seno, la velocidad angular de la portadora por el tiempo más una constante, por aquí una constante índice de modulación, el seno y la velocidad angular o la frecuencia angular de la señal del mensaje, nuevamente por el tiempo, y se asume entonces que obtenemos una señal parecida a esta. En el caso anterior eran tres ecuaciones, entonces en el caso de la señal del mensaje, en el caso de la señal portadora, amplitud coseno de la modulada, frecuencia angular modulada por el tiempo, amplitud coseno de la frecuencia de la portadora por el tiempo, y la resultante, es decir, esta de abajo, entonces estamos hablando de que está mezclando entonces la señal del mensaje, partiéndola en la amplitud y multiplicándola entonces por la señal portadora, y tenemos entonces como resultado esa onda, perdón. Estamos hablando entonces ahora de modulación por fase. La modulación por fase, entonces, en este caso decimos que lo que alteramos es la fase de la señal portadora. Nuevamente entonces tomamos entonces acordémonos que en el mundo digital entonces lo asumimos con amplitud Chicane, y básicamente entonces tomamos una señal digital en el cual entonces nosotros tomamos una portadora, y dependiendo entonces si hay presencia o ausencia de energía en la señal moduladora o mensaje, entonces básicamente vamos a tener entonces un cambio en la fase de la portadora. Entonces en este caso la portadora es esta, pero la señal resultante, entonces como hay un cambio de 1 a 0, entonces simplemente va en un sentido, y en este caso pues se devuelve, básicamente hay un cambio de fase. Y nuevamente entonces en este caso va un 0 a convertirse en un 1, y nuevamente está el cambio de fase. Nuevamente hay dos símbolos, entonces ahí no hay cambio de fase, y nuevamente hay la alteración, el cambio de 1 a 0,
y nuevamente se da el cambio de fase y así sucesivamente. Básicamente, si nosotros miramos, entonces el resto de parámetros en esa señal permanece constante. La amplitud, por una parte, no se modifica, la frecuencia también ustedes la ven que es uniforme y de esa manera se asume que se está codificando esa secuencia de datos teniendo como referencia entonces esta modalidad de este tipo de modulación. Adicionalmente, habíamos planteado entonces la modulación por cuadratura amplitud modulation, donde entramos a decir entonces ya estaba apuntado que es la amplitud y la fase las que se alteran de manera simultánea. Este diagrama entonces se llama un diagrama de constelación. Básicamente, nosotros acá podemos entonces, estamos hablando de 16 QAM, acuérdese por allá cuando hablábamos entonces de las señales digitales multinivel, entonces en este caso va a tener los 16 símbolos y por cada estado entonces va a codificar 4 bits, entonces en este caso el 00, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y así simultáneamente. Eso en el caso pues de ya mirar en el diagrama de constelación la codificación ya de cada uno de los símbolos correspondientes. Y en la parte de arriba entonces visualmente ya podemos entonces contemplar de que efectivamente entonces por aquí hay una fase, por aquí hay otra fase, etcétera, etcétera. Entonces hay variación en las fases. Y por otro lado, entonces aquí hay una amplitud, aquí hay otra amplitud. En el caso de la intermedia, bueno, en el caso de la externa, entonces hay otra amplitud. Entonces nos damos cuenta que efectivamente se está variando tanto la fase como la amplitud. Modulación QAM o Quadrature Amplitude Modulation, para entrar a mirar. Acordémonos que este numerito entonces sale lo podemos ubicar de tomar entonces una señal binaria y decir que n entonces va a tener valores entonces desde 1 hasta n. Entonces si esto vale 1 vale 2, si esto vale 2 vale 4, si vale 3 vale 8 y acá entonces si ese 2 es 2 a la 4 entonces va a valer 16, que es el caso de la señal que nos está mostrando. La siguiente sería 32, 64, 128. Nosotros entonces, a ver, ya como para cerrar esta parte de la modulación, hay un proceso que se asume, pues es aún hoy todavía de mucha relevancia, toda vez que hay que pasar una señal análoga a digital y básicamente entonces nos podemos, es decir, esta es un pequeño abrebocas de lo que podría ser entonces el paso de una señal análoga a digital. De pronto el esquema que más conocemos es Pulse Codification Modulation, básicamente codificación por codificación de pulsos PCM y que en últimas se, se realiza en tres etapas. La etapa de muestreo, que sería colocar estos punticos azules, la etapa de cuantificación, entonces que sería entonces entrar a mirar acá sobre un valor sobre el eje y la etapa de codificación, que por ejemplo en este caso como son 15, entonces ya es establecer entonces los valores. Como son 16 estados, al igual que la anterior, entonces estamos hablando de que son 4 bits. En el primer caso el 0, en el siguiente caso entonces estamos con el 1 y así sucesivamente hasta aquí entonces vamos a obtener los 4 unos que hacen referencia al número 15, que sería pues el proceso de codificación. De esa manera podemos entonces presumir que entre más muestras tomemos de la señal, ojo que hay un teorema de muestreo, nos dice cómo es, entre más muestras tomemos de la señal, entonces vamos a poder reproducir más fielmente entonces de manera digital esa señal análoga o esa información. Dejamos entonces hasta acá la parte de modulación.